A los niños, regla de oro primaria, a los niños no les corresponde cargar con las emociones de los papás. De acuerdo. Tendemos nosotros, por nuestra propia inquietud, a hacer como una entrevista laboral. ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿Con quién jugaste? ¿Qué trabajaste? ¿Con quién comiste? Cuando en realidad el niño necesita llegar a la casa, tocar base y soltar. Claro. Entonces, para ellos también es más fácil identificar si es alguna situación es relacionada solamente al proceso de adaptación al colegio o puede tener que ver con lo que está pasando en el entorno inmediato. Por supuesto. Ahora, ¿es normal que les cueste trabajo cuando los dejamos? ¿Es normal que haya llanto? Es normal, es esperado y quiero platicarles un poco cómo y por qué se da este llanto. Por favor. ¿Sí? Les hablaba yo hace un rato que esto es un proceso de transición. Un proceso de transición, tienes un pie en un estado y un pie en el otro estado. La mayoría de los niños, cuando entran al kinder, primero, ellos no piden ir al kinder, claro, ¿no? Quizá niños que tienen hermanos grandes y ven que sus hermanos se van, pueden tener un poco más digamos, de contacto con eso, ya lo abordaré más adelante. Pero la realidad es que lo primero que tenemos que saber es que ellos no lo pidieron. Segundo, si fuera por los niños, se quedarían con su mamá, con su papá, con su cuidador primario en casa, no necesariamente quisieran enfrentar la separación. Y la otra cosa es que tenemos que entender que la escuela para ellos es incierta. No conocen, no saben a qué vas, por más que tú les digas que la van a pasar increíble. Entonces, pues el llanto es una forma de expresar esta alarma, el llanto es una forma de expresar pues cierta incertidumbre y sobre todo una forma de expresar y si mejor no, y si mejor me quedo en casa con mi mamá. Entonces, claro que es normal, claro que es esperado y de ninguna manera queremos apagar este llanto que a los papás nos causa tanta angustia. Muchísimo. A ver, cuéntame un poquito más sobre esto, porque nuestra primera reacción como padres es, tranquilo, no llores, ¿no? Claro. Pero en realidad, ¿qué están sacando con ese llanto? Pues están sacando angustia, están sacando miedo, están sacando incertidumbre. Definitivamente un niño que está llorando quiere ser consolado, quiere ser contenido, pero no necesariamente necesitamos correr a resolver. Creo que estamos ante un tema que se llama validación. El niño está angustiado, está triste, no quisiera, pero como no es opcional y como igual va a suceder, mejor tener la generosidad emocional para poder acompañar al niño a transitar por esto. ¿Y qué deberíamos hacer? Digo, hay escuelas que tienen el protocolo ya muy bien definido, ¿no? Ni siquiera te dejan sí, intervenir o meter de tu cuchara, pero ¿qué debería de hacer la escuela ante un chiquito que se queda llorando? Muchas veces tú estás en la fila de carros y solo los vas dejando. Sí. Muchas otras sí te dejan bajarte, pero ¿qué debería de hacer la escuela ante un chiquito que se queda llorando? ¿O qué deberían de hacer los padres cuando lo dejan llorando? Primero los padres, voy a irme primero a contestar a este lado, los papás que si hay la posibilidad de que hayan ido al salón antes con el niño, ¿no? Son algunas cosas que pueden minimizar sobre todo la incertidumbre, que es uno de los generadores más importantes de este llanto. Anticiparnos. Como anticipar un poco, ¿no? Explicarle al niño claramente lo que va a pasar. Una herramienta muy importante es como puentear y decirle cuando te recoja vamos a ir a casa de tu abuela o te voy a traer las galletas que me pediste en la mañana que no había en la casa. Enfatizar mucho en esta parte de yo voy a venir por ti o tu abuelita va a venir por ti o como darles muchísima claridad y sobre todo que te vean a ti entera, tranquila, porque si el niño siente que lo están dejando en un lugar peligroso, es decir, si mi mamá está hecha un manojo de nervios, pues ¿dónde me está dejando? Por supuesto. ¿Con quién me está entregando? Entonces, la entereza, lo que pasa es que aquí hay mucha angustia también de los papás, ¿no? Y entonces empieza a llorar un niño y la mamá es como, bueno, si quieres no te quedes, bueno, si quieres otro día, ¿no? Bueno, déjenme, me voy aquí un ratito. Eso manda mensajes cruzados y no ayuda, por supuesto, al proceso de adaptación. Que no. Entonces, eso desde el lado de los papás, ¿no? Paciencia, mucha paciencia. El proceso de adaptación toma tiempo. Ahorita vamos a ahondar un poquitito más en eso, pero el proceso de adaptación toma su buen tiempo. No necesariamente en todo ese proceso de adaptación va a haber llanto,
pero pueden haber otras situaciones que sucedan. Hay altibajos y puede afectar otras áreas de la vida del niño, ¿no? Exactamente. Okay, y como escuela, que me parece importante, pues primero la escuela tiene que saber, y yo creo que las escuelas están preparadas para, pues para entender que esto es un cambio, que esto es un proceso. Entonces, también mucha contención, mucho, digo, si se puede y sin romper evidente ningún tipo de protocolo, pero mucha contención física también, mucho acompañamiento, tratar de validar y de entender lo que el niño está sintiendo y decirle, entiendo que quisieras irte con tu mamá, tu papá va a venir en un ratito, mientras, mira, te muestro esto. Y sin invalidar el llanto, ni decirle, no llores, no, tratar un poco de interesar o de enganchar al niño con lo que sea que pueda despertar curiosidad y bajar un poco esta como parte emocional. Claro, y que además se da sobre todo a la llegada, cuando lo entregas. Muchas veces lo entregas, se queda llorando y cuando hablas, porque por supuesto mamás, todas hablamos a ver si ya está tranquilo, sí. Te dicen ya está tranquilo y todo se escucha tranquilo, ¿no? Exactamente. ¿Qué opinas de dejarlos de pronto con chiquitos que usen un objeto de apego o niños que usen chupón? ¿Qué opinas de incluirlo en el proceso de transición? ¿O sería un poco prolongar el proceso de adaptación porque eventualmente les van a pedir que no lleven el objeto de apego o que no lleven el chupón? Mira, lo primero es preguntar en la escuela cuál es el estatus, porque hay escuelas que te van a decir, me da mucha pena, pero aquí no permitimos que traigan ningún juguete, ningún objeto, ni nada. Claro. Esta pregunta la recibo mucho y yo soy mucho de plantear, depende del caso. ¿A qué voy? Si tú tienes un niño que usa chupón todo el tiempo, por ejemplo, solo no lo usa a la hora de comer, entonces primero tienes que dejar el chupón un poco en su espacio seguro, que es la casa, antes de mandarlo a la guerra sin fusil, ¿no? Entonces 100%. Sí plantearía yo que depende el caso, depende de la perspectiva del colegio. Ahora, si decidimos como familia o el colegio nos dice, no, de verdad, me da mucha pena, pero aquí no lo permitimos, no pueden traer su cobija, entonces tener un proceso donde, por ejemplo, yo recomiendo mucho que los niños antes de irse a la escuela digan, aquí voy a dejar mi cobija y aquí la voy a encontrar cuando regrese. Es una especie también de puenteo, ¿no? Claro. El chupón es un poco diferente a los objetos porque el chupón, pues digamos que a muchos niños les da seguridad. Entonces, con la mayoría de las cosas, soy de la idea de decir, a ver, déjenlo en casa, si se puede, lo ponemos aquí y aquí va a estar cuando regreses de la escuela, ¿no? Nadie lo va a mover. A muchos niños cuando están llorando, y sobre todo sin mamá, hay cosas que no los calman más que el chupón. Correcto. ¿No? Entonces, dependiendo el caso. Dependiendo el caso, dependiendo el apego al chupón, dependiendo si el chupón nada más lo utiliza un ratito antes de dormir, pues entonces no vale la pena volverlo a meter en la mañana para tranquilizarlo, para ir al colegio. Y por supuesto, mamá, si tu hijo usa chupón y sabes que lo necesita muchísimo y está próximo a entrar a la escuela, y ya sabes que no te van a dejar llevarlo, empieza este proceso, ¿no? De dejar un poco el chupón durante el día para que no le cueste tanto trabajo. Y en ese sentido, es un poco como cualquier proceso de adaptación, ¿no? Como dejar la siesta, que sí requiere de un tiempo, como la llegada de un hermano.